El Señor los bendiga grandemente. Como sabrán, vamos a continuar con la serie que estamos teniendo sobre las grandes verdades del Evangelio. Esta es la tercera exposición. Ya hemos visto sobre la necesidad de estar cerca del Evangelio. Hemos visto también la gran verdad acerca del pecado del hombre, la condición de los hombres delante de Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a llegar al corazón del Evangelio, que es la doctrina de la justificación por medio de la fe. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Palabra de Dios, oramos al Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Señor, por tu palabra, que pueda hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Te pedimos que en esta hora hables a tu iglesia y nos permitas ver la gloria, la hermosura, el valor de tu Evangelio y el valor de tu Hijo que ha venido a este mundo para que los pecadores puedan ser declarados justos. Te lo pedimos en su nombre. Amén. El poeta británico Winston Hugh Auden escribió las siguientes palabras en 1943. Me gusta cometer crímenes. A Dios le gusta perdonarlos. El mundo está organizado de forma admirable. Son interesantes las palabras de este poeta y nos muestran una gran verdad que es cierta acerca de todos los hombres. Y es que al hombre, al ser humano, el perdón de los pecados le parece algo importante. La conciencia de los hombres sabe que hay algo que está mal, que es el pecado, y que necesita ser resuelto por medio del perdón. Las personas que están a punto de morir se apresuran para arreglar sus cuentas con Dios. Los cristianos llegamos al entierro de nuestros seres queridos con una sola esperanza, de que hay un Dios que perdona los pecados. Sin embargo, hermanos, el dilema que presenta esta frase de Auden es que al mismo tiempo a ninguno de nosotros nos gusta la injusticia. Desde los asuntos más intrascendentes de este mundo hasta los más serios, no nos gusta la injusticia. Desde la decisión que toma un árbitro de fútbol hasta las decisiones que toman nuestros gobernantes, nos interesa la justicia. Y la injusticia nos parece inaceptable. Y es por ese motivo que encontramos alivio cuando las leyes se cumplen, cuando los criminales son juzgados, cuando los jueces hacen su trabajo, y nos enfurecemos tanto cuando eso no ocurre. Y el gran dilema que nos enfrentamos
es que si Dios es justo, ¿cómo entonces puede perdonar a los que no son justos? Ese es el gran dilema del Evangelio. ¿Es justo que Dios te declare inocente si sos culpable? ¿Qué tiene que pasar si Dios te trata con justicia? ¿Qué tiene que pasar si Él nos mira con justicia? ¿Qué pasaría si Dios nos perdonara a expensas de su justicia? A nosotros que nos importa la justicia, ¿nos gustaría que Dios nos perdonara a expensas de su justicia? ¿Nos gustaría que Dios tenga favoritismos? A nosotros que nos importa la justicia, ¿nos gustaría que Dios sea complaciente con las personas malas? Creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo donde deseamos, donde queremos que el Dios que gobierna todo el universo sea justo. Ninguno de nosotros quisiera que el orden de este mundo esté en manos de un Dios que no aplica la justicia. Y el problema es que si queremos que Dios sea justo, todos estamos en problemas. El dilema del Evangelio que aprendimos en el sermón anterior es lo que Pablo dice en este mismo capítulo, en el versículo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los hombres en este mundo están en la misma condición pecadora. Algunos serán grandes criminales, otros seremos un poco más morales, pero todos con la misma naturaleza. Agustín nos enseñó en la exposición pasada que la religión tampoco salva, que tener una Biblia no nos hace justos, que ir a la iglesia no nos hace mejores personas delante de Dios. Los que siguen la religión, los que no siguen la religión, todos están bajo la maldición del pecado. Los que tienen una Biblia solo entienden con más claridad, están en problemas. Y la reacción justa ante el pecado de parte de Dios es la ira, la indignación y el juicio. Y ese es el gran dilema que presenta el Evangelio. ¿Cómo es posible que el Dios de toda la tierra, el Rey justo del universo, que un día va a venir a juzgar este mundo, perdone tus pecados y al mismo tiempo sea justo? Las buenas noticias de Jesucristo son la respuesta a este gran dilema. Y de eso trata el texto que acabamos de leer, del juicio de la justicia de Dios. Dios ha diseñado un plan. Dios ha pensado un plan para perdonar a los pecadores y al mismo tiempo continuar siendo justo. Eso es lo que vamos a ver en nuestro texto en esta mañana. Vamos a considerar en primer lugar que la justicia de Dios es por medio de la fe. En segundo lugar, que la justicia de Dios es por medio de Cristo. Y en tercer lugar, que la justicia de Dios es para la gloria de Dios. Así que en primer lugar, la justicia de Dios es por medio de la fe. Vamos a leer de vuelta el versículo 21. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. El instinto humano siempre busca por naturaleza arreglar sus cuentas con Dios por medio de sus propios méritos. Vivimos en un mundo muy diverso, con muchas religiones, pero la mayoría de ellas tienen algo en común. Buscan, proponen maneras de estar a cuentas con Dios por medio de sus propios méritos. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 21 que vivimos en un momento de la historia donde Dios ha querido mostrarle a todo el mundo una verdad que siempre ha sido cierta. Dice Pablo que es algo que estaba oculto, pero que ya no está oculto. Ahora, versículo 21, ha sido manifestado. El versículo 21 nos dice que en el pasado la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, enseñaban esto, pero ahora ha sido manifestado. El versículo 25 dice que ahora ha sido expuesto públicamente. En los versículos siguientes se nos habla de que ahora ha sido demostrado.
una verdad que siempre ha sido cierta. ¿Qué es lo que Dios ha demostrado a este mundo por medio de Jesús? Para comenzar, Dios ha mostrado que los hombres no se salvan por sus propios méritos. Así comienza el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo. Hay una forma de reconciliarse con Dios, y lo primero que necesitas saber es que no tiene que ver con tus esfuerzos, no tiene que ver con tus capacidades, no tiene que ver con tu moral, no tiene que ver con tus intentos, no tiene que ver con cuánta Biblia hayas leído, con cuántas veces hayas ido a la iglesia, esa parte de las obras de la ley. Cuando los hombres intentan guardar los mandamientos de Dios, rápidamente se dan cuenta que no pueden. Cuando las personas llegan a la iglesia y piensan que la iglesia se trata de hacer las cosas bien y de ser buenas personas, rápidamente se dan cuenta que no están a la altura. Lo intentamos y fracasamos. Tenemos una ley, tenemos este libro que Dios nos ha dado, donde están todos sus mandamientos. Y los abrimos, los leemos, pero cuanto más los leemos, más nos damos cuenta que no estamos a la altura, que no damos con la talla. Y precisamente para eso está la ley, para convencernos de que estamos perdidos. Cualquier persona que lee la ley de Dios puede concluir, como dice un antiguo himno, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. La buena noticia de la palabra de Dios es que toda la Biblia enseña cómo podemos entonces reconciliarnos con Dios. Pablo dice que esa solución que Dios propone se encuentra en toda la Biblia. Es algo que ha sido atestiguado, confirmado por la ley y por los profetas. Es algo que está en el Antiguo Testamento, es algo que está en la palabra de Dios. Dios enseña cómo puede perdonar a los pecadores y al mismo tiempo seguir siendo justo. Volvamos a leer el versículo 22. Esta justicia, dice Pablo, de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Dios nos ofrece declararnos justos, dice el apóstol. Dios ofrece perdonar tus pecados, no por medio de que hagas algo, sino por medio de que confíes en Jesús. Qué maravillosa verdad, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. La solución que Dios propone a este mundo y que ha manifestado por medio de Jesús es que aquellos que confían en sus obras no pueden salvarse, pero aquellos que confían en Jesús pueden tener salvación. ¿Por qué motivo debe ser así? ¿Por qué no puedo intentar dar lo mejor de mí? ¿Por qué no puedo venir a la iglesia e intentar ser una buena persona para que Dios me declare justo? Porque ya todos lo hemos intentado y ninguno da con la talla. Eso es lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos lo hemos intentado, a todos nos ha ido exactamente igual. Todos los hombres no alcanzan la gloria de Dios. Son una representación fallida de la belleza, de la majestad de Dios. Hace 2 meses estábamos en la playa con mi papá, mi mamá, en un atardecer precioso. El cielo estaba con un color rosado hermoso y en ese momento le dije a mi papá que saque una foto para que quede para el recuerdo de la familia. Mi papá no es muy amigo de la tecnología, pero sacó la foto, me la mandó por mensaje. Y cuando abro la foto, en vez de ver el cielo, veo un carrito que dice choclo a 400 pesos. Así somos los hombres delante de Dios. Así es tu imagen comparada con la de Dios. Fuimos creados para adorar a Dios, pero cambiamos esa gloria.
para adorar a los ídolos. Fuimos creados para que Dios nos mire y diga, mira, esa persona tiene algo de Dios. Dios debe ser algo como lo que veo en esa persona. Sin embargo, cuando nos miran las personas, cuando te miran a vos, cuando me miran a mí, ven lo mismo que vemos en la guerra de Ucrania. Los mayores destellos de la bondad humana, los mayores destellos de la terrible caída de la humanidad. Necesitamos confiar en alguien más, porque todos hemos pecado. No alcanzamos la gloria de Dios. La solución de Dios comienza por llamarte a vos, por llamarte a mí, por llamar a todos los hombres a que nos acerquemos a Él con las manos vacías por medio de la fe. Como personas que han perdido toda su confianza y que están conformes con no tener confianza en sí mismas. Están dispuestas a aceptar lo que otro puede hacer por ellas. La justicia de Dios es por la fe. ¿En qué confiamos? ¿En qué confían los hombres que alcanzan la justicia de Dios? En segundo lugar, la justicia de Dios es por medio de Cristo. Versículo 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificar significa declarar justo. Es lo que un juez hace cuando está en un tribunal, delante de una persona, considera todas sus obras y dice, no tengo motivos para decir otra cosa que no sea que esta persona es inocente. Dice el apóstol, todos son declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todas están mal delante de Dios. Todas las cuentas están torcidas. Todos estamos a deuda. Pero podemos estar a cuenta por medio de Cristo Jesús. La solución de Dios al problema de tu pecado, de mi pecado, de la injusticia de todos los hombres, es que confiemos en los méritos de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre cuando confiamos en Jesús? ¿Qué es lo que ocurre cuando vos pones tu confianza en lo que Jesús hizo por vos? Dice el autor Christopher Ash que en ese momento Dios declara aquí y ahora para esa persona que en el día del juicio final será declarada justa. En ese momento Dios ofrece un cambio inmediato y absoluto de nuestro estatus legal delante de Él. Un cambio inmediato y absoluto. No depende, dice Christopher Ash, de que nosotros alcancemos un estándar, se nos otorga gratuitamente por su gracia. Se nos da 100% por gracia y en consecuencia 0% por obras. ¿Qué es lo que ocurre cuando vos y yo somos declarados justos? En ese momento, dice el apóstol, somos redimidos. Somos comprados por un precio. Así como Dios fue a buscar a su pueblo, lo sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte y con un brazo poderoso, así Jesús rescata a los hombres del reino del pecado. Y aquellos que no pueden salvarse a sí mismos, por el brazo poderoso de Jesús, por el Rey que rescata a sus prisioneros, son liberados para siempre. Pero la gran pregunta, hermanos, que aún no hemos respondido, es ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es posible que Dios te declare justo por medio de Jesús? ¿Por qué motivo Él puede hacerlo? ¿Por qué motivo Él tiene el derecho de hacerlo? Pues vamos a leer el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Por qué Dios puede declararte justo? ¿Por qué por medio de Jesús Él puede decir que Manuel es justo? Permítame citar una vez más a Christopher Ash, hablando sobre la condición de los hombres delante de Dios. Christopher Ash dice,
nada de lo que yo haga puede lograr que Dios deje de estar muy enojado conmigo. Y justamente enojado. No importa cuán correcta es la vida que logre vivir, cuánto conozco de la Biblia, cuánto me interese por la iglesia, cuán maravillosos sean mis amigos y mi familia de la fe, lo correcto para Dios es estar enojado conmigo. Sería muy incorrecto que Dios no estuviera enojado conmigo. Continúa diciendo Christopher Ash, esto suena ofensivo, pero es la verdad, y hasta que no entendamos esto, nunca apreciaremos por completo la maravilla del Evangelio. Nos gusta, hermanos, nos gusta pensar, como leímos al principio, que a Dios le gusta perdonar. Nos gusta decir, como solemos decir, que errar es humano y que perdonar es divino. Nos gustaría que el pecado sea algo más grave. Nos gustaría minimizar las consecuencias, pero no. Esa no es la verdad. El trabajo de Dios es hacer justicia. Y delante de nuestro pecado, la reacción justa de Dios es la indignación, el juicio. ¿Por qué Dios puede declararnos justos? Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. La palabra propiciación significa un sacrificio donde la ira de Dios es aplacada y es borrada para siempre. Donde su santa indignación se manifiesta en un sacrificio y Dios derrama toda su ira. ¿Eso quiere decir que el versículo 25 está diciendo que Dios derramó su ira sobre su Hijo para castigar tus pecados? Precisamente eso. Esa es la verdad del Evangelio. El Dios del universo derramó toda su ira sobre su Hijo para castigar tus pecados, para poder librarte para siempre. Glorioso intercambio. En la cruz se cumplen las palabras de Isaías capítulo 53, versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Somos justificados, dice Pablo, por su sangre. En la cruz ocurre aquello que los teólogos llaman la doctrina de la imputación, donde Dios toma todas tus culpas y las pone sobre Cristo. Y Dios toma toda su justicia, toda su vida perfecta, y te la ofrece a vos. ¿Por qué Dios puede declararnos justos? Porque Dios castigó a Jesús en nuestro lugar. En el siglo II se escribió una de las cartas más conocidas de la fe cristiana, llamada Epístola a Diogneto. El autor explica la doctrina de la justificación y dice: cuando nuestra iniquidad llegó a su colmo y se puso plenamente de manifiesto que la paga que podíamos esperar era el castigo y la muerte, llegó aquel momento que Dios había dispuesto de antemano, a partir del cual tenía que mostrarse su bondad y su poder. ¡Oh maravillosa benignidad y amor de Dios para con los hombres! No nos aborreció, no nos arrojó de sí, no nos guardó rencor, sino que se mostró benigno, nos soportó y compadecido de nosotros, cargó sobre su Hijo nuestros pecados. Él mismo entregó a su propio Hijo como rescate por nosotros. Al santo por los pecadores, al inocente por los malvados, al justo por los injustos, al incorruptible por los corruptibles, al inmortal por los mortales. Porque ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados fuera de la justicia de Dios? ¿Y en quién podíamos nosotros, malvados e impíos, ser declarados justos, sino solo en el Hijo de Dios? La justicia de Dios es por medio de Jesucristo, solo por medio de Jesucristo.
En tercer lugar, la justicia de Dios es para la gloria de Dios. En la cruz, Dios ha manifestado a todos los hombres una demostración pública de que Él tiene derecho a perdonar a los pecadores y por lo tanto merece la gloria. La cruz es una demostración de que Dios siempre, desde el comienzo del mundo, ha sido justo al perdonar a los culpables que se arrepienten. Hermanos, desde el comienzo del mundo Dios ha perdonado pecadores. Desde el comienzo del mundo Dios ha recibido en su presencia a los adúlteros y a los criminales como el rey David. A los mentirosos, a los egoístas, a los violentos, a los inmorales. Eso es lo que dice el versículo 25, fíjense. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios fue tolerante con el mundo, dice Pablo. Durante muchos años Dios fue bueno con el mundo. Pero como dijimos al principio, sería un gran problema que el Dios justo reciba a los pecadores porque sí, porque quiere, porque eso no es justo. Él no puede perdonar a nadie a menos que alguien pague por el pecado. La muerte de Jesús demuestra que Él puede hacerlo, que Él es justo al perdonar a los pecadores y que nadie puede acusarlo de no serlo. El versículo 26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La muerte de Jesús demuestra que Dios tiene derecho de perdonar tus pecados, los míos, los de cualquier hombre de ayer, de hoy y de mañana. Él es justo y Él puede declararte justo al mismo tiempo, aunque no lo merezcas, porque Cristo pagó por tus pecados. Gloria a Dios. Dios diseñó un plan que a nadie se le hubiera ocurrido para amar a los pecadores y al mismo tiempo continuar siendo justo. La justicia de Dios es una demostración de su amor y de su justicia para que todos alaben al Dios del cielo, para que todos miren al Dios del universo y digan, Él es justo. Y maravillosa e inesperadamente, Él es bueno y perdona y continúa siendo justo. Él puede perdonar, Él es justo que lo haga. Esa es la gran noticia del Evangelio, ese es el corazón de la fe cristiana. Dios puede declarar justos a los pecadores, solo por la fe, solo por Cristo, para que todos vean y adoren su justicia. ¿Cuál es la aplicación de este texto? ¿De qué manera respondemos a este texto? Muchas veces la palabra de Dios nos pide que hagamos muchas cosas, que pongamos en práctica los mandamientos de Dios. Yo creo, hermanos, que este texto simplemente es un llamado a que contemplemos con asombro, maravillados, humillados, al Dios del cielo y que lo adoremos, porque Él es un Dios justo que declara a los pecadores justos por medio de Jesús. Nada más que eso. Cuando Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, descubrió la doctrina de la justificación por medio de la fe, dijo lo siguiente: cuando entendí esa doctrina, sentí como si naciera de nuevo y como si en ese momento entrara por las mismas puertas del paraíso. Con ese asombro, con el asombro de alguien que entra al paraíso mismo, adoremos a Dios, al Dios del cielo que declara a los pecadores justos por medio de Jesús. Y si estás acá en esta mañana y todavía no arreglaste tus cuentas
con Dios. Te invito a que lo hagas y a que no confieses nada aparte de lo que Jesús hizo por vos y a que te unas a la adoración de la iglesia. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por Jesús, por aquel que no conoció pecado y que por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos declarados justos por medio de Él. Permítinos ahora adorarte y ofrecerte nuestra alabanza con todo nuestro corazón, porque no podríamos hacer algo diferente. Y permitirle a todos aquellos que están acá y que no han arreglado sus cuentas con vos, que hoy se acerquen arrepentidos y confíen en Jesús. En su nombre oramos. Amén.